Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas,
y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Esa es una lectura muy hermosa, ¿verdad? Todo el capítulo 6, son bastantes versículos, pero el tema que quiero hablar hoy, hermanos, hoy es el 14 de febrero y se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Los cristianos lo celebramos todos los días, ¿verdad? Que es el amor de Dios. O sea, no nos tragamos el cuento de que nos andan vendiendo florecitas, aunque si puede dar una florecita a la esposa, désela también, ¿verdad? Porque no tiene nada de malo. ¿Verdad, hermanas? Ok. Pero la cuestión es esta, hermanos. Yo quiero hablarles del amor de Dios en este día. Yo me recordé, hermanos, de un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Un libro que salió hace muchos años, hermano. Y es un libro por un autor que se llama Gary Chapman. Y él en su libro, hermanos, habla, entre otras cosas, habla de cómo expresar el amor, pero de una manera que la otra persona lo perciba como amor. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Y perdón, mi hijo, pero voy a hablar cuando estabas chiquito, pero ese es el ejemplo que yo me acuerdo. Bueno, todos los que estamos aquí estuvimos chiquitos algún día. Pero cuando mi hijo tenía como unos 2 años, tal vez, mi esposa se fue a trabajar al condado con el WIC, ese programa que se llama WIC. Y mi hijo pues se quedaba conmigo, andaba conmigo para arriba, para abajo, donde yo andaba él, y siempre estábamos juntos, ¿verdad? Y entonces cuando mi esposa regresaba, le hacía bronca a mi esposa, siempre. Mi esposa le decía para allá y él se iba para allá. No, ahora para allá y él se iba para allá. Y todo le llevaba a la contraria, ¿verdad? Bueno, eso era antes, ¿verdad? No, ya no. Pero entonces mi esposa estaba orando y ella un día se sentó con él y se puso a jugar con unos dinosaurios y ahí se calmó. Y le gustó y resulta que lo que él quería es que su mamá se sentara ahí con él
a jugar. Y eso es más o menos de lo que habla ese libro. Dice, de expresar amor, pero de una manera que la otra persona lo perciba como amor, no lo que a nosotros se nos ocurre que es amor. Ahora, cuando yo pensaba en esto y pensaba en el amor de Dios, hermano, hay dos verdades que no se pueden negociar y que son una realidad. Una es que Dios nos ama, verdaderamente como nadie nos ha amado. Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo único, Jesucristo. Así es que no podemos cuestionar su amor. Pero no todas las expresiones de amor, en realidad, hermanos, son percibidas como amor. Si usted piensa en esto, no todo el que nos expresa amor, el otro lo percibe como amor. Si no, no me dejarán mentir. Acuérdense, hermanos, los que ya están más grandes aquí, cuando eran jóvenes y el papá le decía, no puedes ir a ese lugar. ¿Cómo lo percibía usted? Tan malo mi papá, decía, ¿verdad? Qué malo mi papá, qué mala mi mamá, ¿por qué no me deja? Pero ya cuando creces, es que mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Pero nosotros no lo percibimos como amor en ese momento, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle, hermano, que en toda esta conversación que el Señor Jesús tiene, hermano, con los judíos, ellos no perciben como amor lo que Jesús les está hablando. Si ustedes se dan cuenta, hermano, el Señor, ¿a qué vino aquí? Él vino a enseñarnos la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. Él se dio a conocer como el camino, la verdad y la vida, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la gente no lo entendió así. Hubo gente que cuando Él expresó, hermano, y por cierto, decir la verdad es una expresión de amor. Cuando Él dijo la verdad, hermanos, pues no se sintieron ellos bendecidos, se sintieron ofendidos. Igual, hermano, cuando nuestros padres nos disciplinaban a nosotros, ¿verdad? Nos daban con el cincho o con la chancleta, con lo que sea que nos dieron. No lo percibíamos como amor, pero sí era amor. Los jóvenes, cuando los disciplinan, es una muestra de amor. Se los voy a decir otra vez, a ver si de acaso me dicen amén. Cuando los jóvenes, sus padres los disciplinan o les niegan algo, no les dan todo lo que ustedes quieren, es una muestra de amor. Lo crean o no, posiblemente hoy no lo creen, después lo van a creer. Y esperamos que ustedes también lo practiquen con sus hijos, si es que el Señor les permite esa bendición también. Pero el Señor a nosotros, por ejemplo, el Señor dice, al que Dios ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Ahora, fíjese, hermano, nuestro Dios, también esta es otra verdad que yo le quiero decir, que nuestro Dios es sabio, más que todos nosotros. La Biblia dice, hermanos, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que nuestro entendimiento, hermano, no le llega al Señor ni al ruedo, hermano, ni a sus pies. Nuestra sabiduría no le llegan al Señor, hermano. El Señor es mucho más sabio que nosotros, y el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos más que todo, hermano, son bendiciones espirituales. A veces usted dice, sí, hermano, pero yo necesito también dinero. Bueno, el Dios que nosotros tenemos tiene cuidado de nosotros. Pero fíjese, hermano, por ejemplo, Efesios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que en Cristo Dios nos da toda la bendición espiritual que nosotros necesitamos. Y eso es lo que nosotros más necesitamos. No sé si usted me sigue o me entiende lo que yo le estoy diciendo. Eso es lo que nosotros más necesitamos. No hay necesidad más grande, hermano. Hay gente que el día de hoy tiene mucho dinero, pero no está en paz. Pero el Señor te da paz y te bendice. Ahora, fíjese, hermano, yo escuché una vez a un cristiano diciendo lo siguiente. Como la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro, ¿verdad? Y él dice, ¿y a mí de qué me sirven las calles de oro en el cielo? Dice. Yo no quiero calles de oro en el cielo, yo las quiero aquí. Allá yo no necesito pagar biles. Yo lo necesito aquí. ¿Por qué Dios no me da calles de oro aquí? Para que abra yo un bache y vaya a pagar mis biles. Así se estaba expresando él. Pero el Señor a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y las bendiciones espirituales es lo primero que nosotros necesitamos, hermano. Entonces sus bendiciones ciertamente no apuntaron solo a lo espiritual, pero también a lo material.
Porque si ustedes se dieron cuenta, la lectura que acabamos de leer, hermanos, lo primero que dice es que alimentó a 5,000 hombres solamente, ¿verdad? Ahora, en este grupo que está aquí, yo creo, hermanos, casi siempre es que hay más mujeres que hombres. Si contamos los hombres, yo sé que vamos a ser menos, y niños y mujeres van a ser la mayoría. Pero aquí dice que había 5,000 hombres y el Señor les da de comer. Primero les dice, ¿de dónde vamos a sacar dinero para darle de comer a toda esta gente? Y aquellos dicen, no, pues no nos alcanzaría mucho dinero para hacerlo. Pero aquí hay un jovencito, dice que tiene 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Y el Señor los bendice y multiplica para darle de comer a una gran multitud, hermano, que fue una grande señal. La cuestión es que al día siguiente a él lo están esperando, hermano, y Jesús lo reprende porque le dice, ustedes me están buscando, les dice, porque ayer les di de comer. Fíjese, hermano, el Señor estuvo predicando todo el día, pero luego le dice, ustedes me están buscando porque yo les di de comer ayer. Ahora les dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, esto es bien importante, hermano. Y fíjese, hermano, ellos le contestan de esta manera. Dicen ellos aquí, hermano, dice el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, como que agarraron, entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Ok, tú dices que trabajemos por la vida eterna. Ok, ¿qué podemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le contesta Jesús? Una sola cosa contesta. Solo una. Fíjese, hermano. Dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es todo. Fíjese, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Pues una cosa, creamos en el que Él ha enviado. Es todo. Pero ellos parece que no se quedan satisfechos. Dice, bueno, ¿y qué señal haces tú? Ahora, mire, hermano, yo le quiero decir esto, nosotros nos complicamos la vida, pero la realidad es que Dios lo pone más sencillo. La voluntad de Dios es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo, hermano, que hace unos años me contó alguien del barrio, cuando yo estaba allá en Guatemala, todavía alguien me contaba que en la universidad les pasaron un examen. Y ese examen decía, lea las instrucciones, decía unas letras grandes. Y luego decía, lea todas las preguntas y después de leerlas, ponga su nombre y devuelva el examen. Entonces, pues todos empezaron, cuando vieron el examen con 100 preguntas, todos se quedaron con los ojos así, hermanos. Pero dice que una muchacha se tardó 5 minutos y después regresó el examen al maestro. Dice, todos perdimos el examen, menos ella. ¿Y por qué? Porque las instrucciones decía, lea las preguntas, ponga su nombre y devuélvalo. No decía, conteste las preguntas. Y entonces dice, todos andábamos ahí hasta reclamándole al maestro. Le decíamos, nosotros no estudiamos algunas de las preguntas que vienen aquí. Es que no tenían que hacer eso, solo tenían que leer, poner su nombre y devolverlo. Ahora, yo le digo, hermano, a veces nosotros parece que no es suficiente lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Crean en el que Él ha enviado. ¿Quién es? Jesús. Eso es todo. Por supuesto, hermano, viene una vida en donde uno empieza a caminar con Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero lo primero, lo que el Señor quiere de nosotros es solo una cosa, que creamos en el Señor. Ahora, ellos dicen, bueno, pero aquí hay una cuestión, le dice, ¿qué señales haces tú? Ahora yo le pregunto, ¿había hecho señales el Señor? Acaba de alimentar una multitud, hermanos. Y aquí, hermanos, por muchos milagros, aquí las hermanas a veces me admiran, hermanos. A veces, por ejemplo, así como hoy, ¿verdad? Que hay cumpleañeros. A veces dicen los hermanos, trajimos un pastelito. Y resulta que sí, es literal, es un pastelito, ¿verdad? Y lo cortan, hermano, de una manera que hasta se ve la otra persona del otro lado del pastel. Pero todos alcanzan. Pero para 5,000, o sea, ni con esa genialidad, hermanos. El Señor acaba de multiplicar los panes y los pescados. Esa es una gran señal, hermano. Y luego dice que comieron todos, se saciaron y recogieron todavía muchas de las sobras, hermano. Pero ellos le dicen,
La manera como ellos le preguntan al Señor es, ok, sí, está bien, tu milagro estuvo muy impresionante, pero Moisés nos dio el maná. No lo dijeron así, pero la manera como está en la escritura, está diciendo, Moisés hizo más que tú. Porque Moisés hizo que lloviera del cielo el maná. Y el Señor les aclara y le dice, no, Moisés no les dio nada. El Padre les da a ustedes el pan del cielo. Y Él está hablando de sí mismo. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo que vas a ser el pan que descendió del cielo? Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que ellos están razonando todo carnalmente, pero no lo están entendiendo espiritualmente. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo, hermanos, que nuestra alma tiene un hambre que no se puede saciar con nada, hermanos. Nosotros podemos buscar, y fíjese, ¿cómo busca el mundo saciar el hambre emocional, el hambre que tiene dentro del alma? A través del alcohol, a veces. La gente dice, para olvidar las penas, pues me voy a tomar unas cervezas, ¿verdad? Y se emborrachan y no se olvidan de las penas. En medio de la borrachera empiezan a llorar más por sus penas, porque se acuerdan más de sus penas, y luego ponen a Vicente Fernández todavía. Y se acuerdan más todavía de la traición, de la miseria y de todas esas cosas. Y después, en medio de la borrachera, hasta se quieren suicidar algunos, hermano. Y hacen cosas que no convienen. Y hay otras muchas maneras, hermano. En este país hay mucho entretenimiento, muchos lugares a donde ir. Y la gente busca a veces saciar el hambre que hay por dentro, pero no se puede saciar, porque hay solamente un pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que sacia el hambre del hombre. El hombre tiene hambre, su alma tiene hambre, hermanos. Y Él le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Me recuerdo que es el 47, en donde le dice, sus padres comieron el maná y murieron, les dice. Pero el que en mí cree no va a morir nunca. Hablando otra vez de la vida eterna. Y luego le dice, el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Y estos dijeron, está loco. ¿Cómo que si comemos tu carne y bebemos tu sangre, qué es lo que estás diciendo? Pero todo esto lo está hablando en una manera espiritual. Y lo que es espiritual tenemos que entender lo espiritual. Fíjense, hermanos, hace unas semanas fui a un retiro de pastores y esposas, ¿verdad? Yo estaba contándoles eso a los hermanos. Me dijeron a mí que una de las razones por qué hacen ese retiro de pastores y esposas es porque los pastores están teniendo muchos problemas en sus matrimonios y se están divorciando algunos. Entonces, bueno, cuando estaba hablando con uno de los organizadores, me dice, ¿sabes qué, hermano? Nosotros, cuando hemos hablado con estos pastores que se quieren divorciar, una de las primeras cosas que yo les he preguntado es, ¿sabes qué? ¿Estás pasando tiempo con Dios? Y me dicen, no. ¿Estás leyendo la Biblia? Y me dicen, no. Entonces, por eso nosotros queremos hacer estos retiros como una prevención para que no les pase a otros. Eso fue el viernes, el jueves comenzó, el viernes llegó uno de los directivos, me dice, ¿sabes qué? Me dice, quiero ver si me sugieres a alguien que venga aquí a dar la conferencia. Piénsate en un psicólogo, me dijo. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, es que el problema aquí es espiritual, no es de psicología. ¿El psicólogo qué hace, hermano? El psicólogo lo sienta ahí en el sillón ese. Cuéntame tu niñez, a ver, ¿y qué? Es que tienes un trauma, sí. Tú tienes baja estima. Entonces párate enfrente del espejo y yo soy hermoso, yo todo lo puedo hacer, yo soy un campeón, etcétera, etcétera. Y le dice, bueno, pasa ahora con la secretaria, 150, dice. Y ya. Y ve desde el punto de vista de la psicología las cosas, pero el problema ahí no es psicológico, es espiritual. El psicólogo, hermano, no le va a decir, a ver, ¿cuánto tiempo estás orando? Ahí está tu problema, porque así decía Sigmund Freud, que hay que orar. Y esos eran ateos, hermano. El psicólogo, para las cosas espirituales, se le presenta, hermano, un endemoniado y lo empieza a entrevistar. ¿Y qué hace el psicólogo con un endemoniado? Con uno que rompe las cadenas como que son de papel. Vos sos bipolar. Vos tenés personalidad múltiple.
Vos tenés un problema, hay que tratarte con unas drogas, con unas medicinas. Eso el psicólogo, ¿qué hace Jesús con un endemoniado? Los echa fuera. Echa fuera a los demonios. Señor Jesús confrontó a cada quien con su pecado, hermano. Entonces, yo digo, bueno, pero es que aquí el problema no es psicológico, aquí el problema es espiritual. Imagínese, hermano, un líder espiritual que no ora. Un líder espiritual que no lee la Biblia. Obviamente, hermano, por muy pastor que sea, hermano, va a caer en adulterio o en cualquier tipo de pecado, hermano. Eso nos pasa desde el pastor hasta el más pequeño de la congregación. Eso es sentido común. Entonces ellos, hermano, quieren entender las cosas de Dios, pero carnalmente, y así no se puede. Es más, ellos lo percibían, hermano, como una ofensa. Fíjese, hermano, ayer que estábamos en el Summit, llegó un muchacho ahí, católico. Yo con respeto hablo de usted, ¿verdad? No me estoy burlando de su religión si usted es católico, pero hay ciertas realidades. Yo empecé a hablar con él y le digo, mira, a mí me enseñaron del purgatorio en la religión católica. Y dice, sí, el purgatorio, es que si no te arrepentiste en esta vida, tienes otra oportunidad después de muerto. Me dijo él. Le digo, la Biblia no dice nada de eso. No, pero no me digas así, me dice. Eso es falto de amor, me dijo. Eso es falto de amor. Mira, me dice, yo recibí a 2 personas de mi país, los tuve en mi casa, no les cobré renta hasta que se alivianaron. Y yo les dije, ahora sí, váyanse pues. Nunca les cobré. Y ahora resulta, me dice, que me vienen a predicar y me dicen que yo estoy equivocado. Es que falta de amor, me dice. ¿Sabes que decir la verdad no es falta de amor? Decir la verdad es una muestra de amor. Y Jesús a ellos les está diciendo exactamente el problema que ellos tienen. Y parece, hermano, que ellos, por cierto, como que pensaban solo en comer. Porque el milagro fue de comer y luego de ahí sacan el maná y dicen, a ver, Moisés nos dio el maná, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Solo los panes y los peces? Algo así estuvo la cosa. Están pensando en comer. La cuestión es que Jesús les dice su verdadera condición espiritual. Le dice, ustedes lo que les interesa es lo material. No está lejos de cómo piensa la gente hoy, hermano. Dice, mire, fíjese que tiene 3 carros ahí, vive en una casa grande, se viste bien, fíjese, sus hijos en la universidad, y viera, está bien bendecido, decimos nosotros, ¿verdad? Está bien bendecido. ¿Por qué? Porque tiene cosas materiales. No necesariamente está bien bendecido. Entonces el Chapo Guzmán estaba bien bendecido, súper bendecido. Pablo Escobar estaba más bendecido, él le ofreció hasta pagar la deuda externa de Colombia, hermanos. Estaba súper bendecido. O sea, ¿será que esa es la bendición, hermano? Así la medimos nosotros. No se mide así la bendición. ¿Sabes cómo se mide la bendición, hermano? Si tú tienes a Cristo, en primer lugar. ¿Tienes paz en tu corazón? Y si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas? No, pastor, cállese la boca. No hable de esas cosas. Es en serio, hermanos. Todos nos vamos a morir. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? No diga eso, eso no se dice. ¿Sabe, hermano, que a veces en las escuelas de los predicadores nos dicen a nosotros, no digan cosas así? Son ofensivas, no hable del infierno, del fuego, de la quemazón, no hable de eso. Eso, hermano, ofende a la gente. Hay que tener sensibilidad. Hermano, eso es la verdad. La Biblia habla del lago de fuego, de un tormento que sigue por los siglos de los siglos. Dice, hermano, ¿cómo no le vamos a decir nosotros a la gente? Fíjese, hermano, cuando usted va al doctor, tal vez usted no quiere oír malas noticias, pero pues si así fuera, que algún día nos dijeran, usted tiene cáncer, ¿o qué prefiere que el doctor le diga? Usted tiene tos, tome Robitussin. Y usted está con unos dolores tremendos después, y usted dice, es que lo que pasa es que tienes cancercito, le dice el doctor. Bueno, ¿qué tengo? ¿Cáncer junior o qué? Es que tienes cáncer, si te vas a morir. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no te quería ofender. Vi que venías con una cara triste, yo no te quería amargar más el día. Pues qué doctor más irresponsable, que no te dice la verdad.
O Jesús fue y les dijo a ellos la verdad, las cosas como son. Es más, les habló hasta de la resurrección de los muertos. Hay mucha gente que no sabe eso, hermano. Los judíos sabían bien de qué estaba hablando Jesús, porque ellos creían en esa doctrina, y nosotros los cristianos creemos en esa doctrina. Fíjese, hermano, esa doctrina va así, parte de ella, por lo menos. Todos vamos a morir, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en el día del juicio, todos vamos a resucitar. Y la Biblia dice que unos van a resucitar a una condenación eterna y otros van a resucitar a una vida eterna. Jesús aquí le está diciendo, yo lo voy a resucitar, hablando de la vida eterna. El pan que descendió del cielo es el único medio para que Dios te resucite a una vida nueva. Pero eso no es religiosidad, porque ellos eran religiosos, hermano. Como nosotros o alguien aquí puede ser religioso, pero la religión no salva a nadie. Es comer el pan, es decir, tener a Cristo en nuestro corazón y seguirlo verdaderamente como Él enseña en su palabra. Es lo único que nos puede dar salvación. Pero ellos, hermano, se escandalizaron. No sé si a alguien tal vez le ofendió algo que yo dije hasta ahorita. No sé. Eso es decir, hermano, ¿pero por qué usted habla de esa quemazón? ¿Por qué habla usted de las llamas? Porque es la verdad, es lo que dice la Escritura. Jesús dijo varias veces, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe, hermano, que en el infierno no van a haber inconversos. Ahí todos van a creer. Todos van a decir, ah, era verdad. Ahora sí creemos. Era verdad lo que decían los locos aquellos. Sí, era verdad. Pero ya es muy tarde. Entonces, hermano, hoy es el tiempo de creer. El tiempo de creer es el día de hoy. Ellos se escandalizaron, hermano, y dijeron, dura es esta palabra. Qué dura es esta palabra. Aquí en Estados Unidos se usa una expresión mucho politically correct, dice, ¿verdad? Que eso es si algo está políticamente correcto. Aquí hay que andar, hermano, con pie de plomo, porque no puede decir algunas cosas, ¿verdad? Se supone. Los políticos, cuando dicen su discurso, hermano, cada coma, cada tilde, cada cosa que está ahí, la tienen que leer tal y como está, porque se arriesgan. Ellos tienen gente que les preparan los discursos, hermano. Uno los mira porque tienen un vidrio ahí, ¿verdad? Y uno cree que ellos están diciendo su discurso de memoria. Pero parte de eso, hay abogados que examinan lo que ellos van a decir delante de la prensa. Porque si dicen una cosa, pueden ofender a un grupo social o alguna raza o alguna cosa. Porque de esa es la manera como funciona la vida en este mundo. Jesús fue, hasta cierto punto, políticamente incorrecto. Porque él lo que era pecado, le dijo pecado y punto. No le dijo es un trauma. No le dijo es que es como le dicen al alcoholismo aquí los psicólogos, por cierto. Dicen que es enfermedad, fíjese. La Biblia dice que es pecado. Que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice la Biblia. El psicólogo dice es que está enfermo. Y Dios dice no, es un borracho. Y por ser borracho no heredará el reino de Dios. Y muchos pueden decir, pero eso es ofensivo, pero es la verdad. Ellos se escandalizaron tanto que dijeron, qué dura es esa palabra. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Como es muy ruda la manera como dijo Jesús. Pues Jesús, hermano, habló duramente en algunas ocasiones. Juan el Bautista hablaba duro, hermanos. Juan el Bautista decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira del infierno, de la condenación del infierno? O sea, les hablaba fuerte, hermano. Yo nunca les he dicho así a ustedes. Yo no he hecho eso, hermano. Pero aún así, fíjese, aún así hay gente que me dice, hermano, usted habló duro hoy. Yo le digo, no, pues fue el Señor el que habló duro. Pero ¿sabe qué, hermano? No es que hable duro, está hablando la verdad. Y a veces a nosotros nos ofende la verdad. Entonces esa persona yo le decía, pero con el que hablé en el Swami, le decía, pero ¿por qué tú dices que mala gente se portaron contigo? Porque te dicen la verdad. No, es que hay que respetar, pero es que es la verdad, le digo yo. ¿Y sabes qué? Porque él me dijo, yo soy misionero, yo ando predicando, pero le digo, tú necesitas la verdad. Y el purgatorio no está en ningún lado en la Biblia.
Sí está, me dice, mira, búscate tal, la primera de Pablo, me dijo. Pero no hay primera de Pablo. Bueno, yo creo que es segunda, me dijo. O tercera, una de las de Pablo. No, es que no hay, o sea, hay varias que escribió Pablo, pero ¿cuál? Pues ahí está en la Biblia, me dice que ahí algo puso Pablo. Y qué lindo ese versículo. Pero ¿cuál es? Le digo yo. Es que yo no me acuerdo. Es que no está, le digo yo. Tú lo tienes que saber. Yo no lo sé, le digo. Yo solo sé que hay cielo y hay lago de fuego y nada más. Y aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida se va con el Señor. Y el que no está inscrito en el libro de la vida se va al lago de fuego. Eso es todo lo que dice la Biblia. No, pero ¿cómo podría ser Dios así? Es que nosotros no hacemos a Dios, hermano. Lo que nosotros opinemos de Dios es un cero a la izquierda, hermano, no importa. Dios es Dios. Opinemos nosotros lo que opinemos. Si tiene un pensamiento, opinemos nosotros lo que opinemos. Y el Señor habla de un solo Salvador. Y que en vida, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, fue tan grave la cosa, hermanos, que algunos se fueron, dejaron de seguir al Señor desde ese entonces. O sea, les dijo esa verdad y ellos dijeron, es que eso es duro, eso de la carne y la sangre. ¿Qué es eso de estar, que el que come mi carne y bebe mi sangre? No, eso a mí se me hace muy, hasta sentí escalofrío. Eso les escandaliza, le dice el Señor. Eso los hace escandalizar. Hay unas películas, hermano, que esas nos debieran de escandalizar más. Salió una que se llamaba 50 Shades of Grey. Pura pornografía, hermano. Es un gran bestseller. Qué obra de arte, dicen algunos. Es una asquerosidad, hermano. Eso no vale la pena. ¿Por qué eso no le escandaliza? Pero es que eso de comer la sangre. Si a mí la sangre, yo solo miro y me siento que me voy a desmayar. Pero es que es espiritual. Habla del sacrificio de Jesús. Fue una cosa terrible. El que no me recibe a mí, el que no cree en mí, no tiene vida. El que a mí me recibe, tiene vida. Qué escándalo ese hombre, lo que anda hablando. No, ya no vamos a andar con él. Y se fueron. Por si tú crees que le haces un favor a Dios. Les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Les dice a los discípulos. Dice, no, dicen aquellos, no, nosotros no, aquí estamos, yo estaba con aquel. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que, mira hermano, Jesús no andaba rogando a nadie tampoco. Él dijo el mensaje que tenía que decir, le gustara a quien le gustara, pero lo hace con un gran amor y con una gran paciencia, hermano, porque si hubiera sido yo, los hubiera dejado ahí parados, hermano. Si usted sigue la secuencia, el Señor estuvo predicando todo el día anterior, sanando enfermos, echando fuera demonios, pasó toda la noche orando, cruza el mar, cuando llega al otro lado, están esperándolo ya, temprano en la mañana, y lo están esperando con broncas, y siguen hablando. Yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Váyanse a su casa y me voy a ir a dormir. Pero el Señor no hizo eso, empieza a hablar con ellos, se los estoy diciendo, les dice. Les estoy diciendo eso. Ese es el amor verdadero de nuestro Dios. ¿Sabes que el amor de Dios es un amor que Él sabe que nosotros no le podemos pagar, hermano? Él sabe que no le podemos dar nada a cambio. Y sabe, hermanos, que hay mucha gente que va a rechazar el mensaje verdadero del Señor Jesucristo. Pero aún así Él lo da. ¿Sabes por qué? Porque un día viene un juicio. Y nadie podrá decir, a mí no me dijeron. Si te gustó, si no te gustó, si te ofendió, si no te gustó el tono de voz, si no te gustó físicamente el que te estaba hablando el mensaje, eso no importa. Dios te mandó el mensaje. Tal vez por medio de un video, de un audio, de una persona, de un escrito, pero el Señor te mandó el mensaje para que tú creyeras. Pero tal vez tú dijiste, yo no quiero creer. Bueno, vendrá un día de juicio. Y tú te vas a encontrar frente a frente con el Señor. Yo me acuerdo de tanta gente, hermano, que yo he encontrado en el Summit, que se ha reído, se ha burlado de mí, hermanos. Y yo a veces les digo, tú vas a dar cuentas de este día. Un día vas a estar frente a Dios y vas a dar cuenta de este día. Está loco usted, me dicen. Está loco usted.
Ya el sol de aquí ya le está quemando la cabeza, me dice. Pero el mensaje se da, hermanos, le guste a quien le guste. Ahora, hay una cosa, hermanos, aquí que el Señor dijo. El que a mí viene, dice, es porque lo atrae el Señor. Ahora, yo le quiero decir, todos los que estamos aquí, hoy, el Señor nos trajo aquí. Tal vez usted pensó en otra cosa. Tal vez usted dijo, hoy es el cumpleaños de hermana Ana María, la voy a saludar. Por eso voy a ir. Hoy me voy a poner este vestido para ir a lucirle a las hermanas. Hoy sí amanecí con ganas. Yo no quiero ir, pero para que no me esté molestando, voy a ir. Voy a ir, solo para que... Pero tú hoy, el Señor te trajo aquí para que oyeras lo que tienes que oír. El Señor dice, después de eso, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que viene a mí es porque el Padre lo trajo. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces déjame decirte, hermano, Dios ha recibido a tantas personas a lo largo de la historia que a veces ni sus padres los quieren. Ni siquiera su papá y su mamá los quieren. Pero el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y no todos se fueron. Hubieron algunos que se quedaron con el Señor, no se escandalizaron. Y dijeron, sí Señor, tú tienes palabra de vida eterna. No tenemos a dónde ir. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, para terminar, yo quiero decir, el que todavía no tiene a Cristo en su corazón, debe venir a Él. El que se ha alejado de Dios, tiene que reconciliarse con Dios. Porque Dios llama en este día y el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por habernos traído, Señor, al templo, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú no estás para agradarnos, Señor. No necesitas agradarnos a nosotros. Nos bendices grandemente, Señor, nos das abundantemente, Señor, y nada nos falta, Señor Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque primeramente, Señor, tú suples toda nuestra necesidad espiritual, Padre. Te damos gracias, Señor, porque la paz que tú nos das, Señor, va más allá del entendimiento humano. Te damos gracias, Señor, porque cuando oramos, nuestra alma descansa en ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad de hacer todo lo que tú quieres, Señor Padre. Nada imposible para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas de lo que nosotros más necesitamos. Y en este lugar, Señor, yo sé, Padre, que debe haber personas que tienen necesidad de ti. Que llegaron quizás con una idea diferente, Señor, pero tú has hablado, Señor, con el poder de tu palabra y de tu espíritu. A ti que el Señor te ha hablado hoy, yo quiero invitarte a que vengas al Señor Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Si tú no tienes a Cristo el día del juicio, entonces tú no vas a poder ir al cielo. Pero si tienes a Cristo, entonces tienes la vida. Tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Y todos aquellos que su nombre está inscrito en el libro de la vida, irán al cielo. ¿Quisieras tú venir al Señor el día de hoy? ¿Quisieras convertirte en un discípulo del Señor y seguirlo desde este día? Si ese es el anhelo de tu corazón, entonces yo quisiera ver tu mano levantada, así, que tú me digas, yo hermano, yo quiero venir a Cristo, yo quiero entregarme a Cristo el día de hoy. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, tú dices, hermano, yo ya conozco al Señor, pero me he alejado de Él. Si tú quieres reconciliarte con Dios en este día, también ven, hermano. El Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces habla con el Señor ahí donde tú estás. Y si quieres venir a Cristo, pues levanta tu mano, quiero ver tu mano, si hay alguien que quiere entregarse al Señor en este día. Amén, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por bendecirnos este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Y ayúdanos en el resto del día. Provéenos todo lo que necesitamos en el resto del día. Empezando, Señor, por lo espiritual y siguiendo con las otras necesidades, Padre. Tú conoces nuestras necesidades. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre santo
de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que estén bien, hermanos.